como la presencia de Cristina González, diputada de Turismo, como Gobierno vasco, Diputación Foral de Álava, cuadrilla de este apoyo institucional. Nos sirve... Egunon, buenos días. Bueno, ya el año pasado inauguré la 10ª edición de este foro de enoturismo, por primera vez como consejero de Turismo, Comercio y Consumo, y en una situación de COVID que había alterado completamente nuestras vidas. No podemos decir que hayamos salido de la pandemia, de hecho los últimos datos nos dejan claro que tenemos que seguir conviviendo con el virus, pero también que estamos en una situación diferente al año pasado gracias al proceso de vacunación. Pues bien, en esta 11ª edición, por lo tanto, los retos que nos plantean están apegados al presente y al futuro del enoturismo. Y para ello, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa ha centrado este foro en dos elementos claves. En primer lugar, la creación de marca, es decir, el propósito compartido de Rioja Alavesa. Se trata de coordinar el territorio alrededor de esa marca, que es una apuesta compartida por quienes colaboramos con esa idea, como es el caso del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco. Una marca que alude a la calidad y a la sostenibilidad como pilares. Y precisamente ahí es donde entra en juego el segundo elemento de este foro, el enoturismo inclusivo. Por tanto, la calidad, la inclusión y la sostenibilidad son los valores fundamentales del enoturismo y del territorio de Rioja Alavesa, y por ello se han convertido en uno de los principales temas de este foro. No me cansaré de repetir que la sostenibilidad debe ser el pilar sobre el que fundamentar las políticas públicas, en este caso el turismo, y en la consecución de esa sostenibilidad es clave la experiencia turística y que ésta pueda ser disfrutada por todos. De hecho, el Código Ético de Turismo de Euskadi, que cuenta con más de 600 empresas adheridas, promulga como uno de sus principios básicos la igualdad, la inclusión y la tolerancia a la diversidad. Y es algo que en La Rioja Alavesa habéis sabido trabajar desde hace tiempo. Algunas de vuestras bodegas han recibido premios por su impulso al turismo inclusivo. Y un buen ejemplo es donde nos encontramos hoy aquí, en Villalucía. Gracias, Juanma, por ese esfuerzo y por ese trabajo. No, pero aún así no cabe duda que todavía queda trabajo por hacer y que sois los primeros que os marcáis como objetivo esa lucha por la accesibilidad, la inclusión y la sostenibilidad. Y una muestra es este foro, que ha abordado a lo largo de los años contenidos que en cada momento eran tendencia o reflejaban buenas prácticas de la gestión turística, especialmente los relacionados con la enogastronomía. Porque enoturismo y gastronomía van de la mano como señas de identidad del turismo de Euskadi. A modo de ejemplo, según el último estudio de Ibiltur 2019 del Observatorio Turístico de Euskadi, la principal motivación de los turistas para visitarnos es precisamente la relacionada con la gastronomía y el vino. Además, la enogastronomía tiene una doble vertiente como elemento de atracción turística. Por un lado, proporciona una diferenciación con las otras ofertas competitivas y, por otro, constituye una oferta complementaria perfecta de calidad para los visitantes con cualquier otra motivación principal, ya sea de ocio o de negocios. Y sumándole el componente del turismo inclusivo, la enogastronomía se convierte en una motivación para todos los visitantes. En un escenario en el que la enogastronomía es una de las principales motivaciones de quienes nos visitan, el impulso a los proyectos que apuestan por ella es fundamental. Y desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo apoyamos estos proyectos como este 11º foro del enoturismo de Rioja Alavesa, porque responden a objetivos que son fundamentales en nuestras políticas turísticas y, como ya he dicho, se reflejan en el Código Ético del Turismo de Euskadi. La apuesta por la calidad, la sostenibilidad y por un turismo respetuoso, inclusivo y variado, que dé cabida a todos los visitantes. En definitiva, Rioja Alavesa ha demostrado que está preparada para afrontar estos retos. Retos igual que el Estado para enfrentar una crisis como la causada por la pandemia y salir con más fuerza para innovar y seguir mejorando. Ya hace años demostrasteis que erais capaces de mirar más allá y convertir vuestras bodegas en industrias visitables. Un hito que ha convertido a Rioja Alavesa en un destino de enoturismo de referencia. Como decía antes, ahora el reto está en conseguir que todos quienes nos visiten puedan disfrutar de los servicios ofertados al turista para mejorar su experiencia, hacerla accesible y mantener ese liderazgo de Euskadi y la Rioja Alavesa como un enoturismo de calidad. Muchas gracias y buen foro a todos los participantes. Para todos y todas os hable no de proyectos, no de política, sino que os hable más desde el corazón. Sabéis
Me conocéis muchos y muchas los que estáis esta mañana aquí, sabéis lo que siento por esta comarca, sabéis el empeño personal que tengo por conseguir el desarrollo, el mayor desarrollo posible de esta comarca, y soy consciente también de lo duro que ha sido este tiempo para vosotros y vosotras. La he visitado durante la pandemia, la he visitado inmediatamente después de cada confinamiento, he estado con algunos de vosotros y vosotras comprobando las dificultades por las que estabais pasando y he visto, como siempre, unas personas trabajadoras, acogedoras y unas personas que se esfuerzan por sacar sus negocios y sacar la comarca adelante. Y he visto también que pese a las dificultades, pese a lo complicado que ha sido el pasar este tiempo en un sector que ha sufrido especialmente las consecuencias de esta crisis, pese a todo eso, en cuanto habéis tenido la oportunidad de abrir vuestros negocios, de recibir a la gente, lo habéis hecho como lo hacéis siempre, con todo el cariño del mundo, con toda la dedicación del mundo. Y he visto también que la gente ha respondido, que ha venido en masa, que ha visitado, que ha disfrutado de la comarca. Y eso no es casualidad. Por lo tanto, mi mensaje hoy es de agradecimiento. Es que ricasco. Si esta comarca se ha convertido en un referente en el mundo del vino y del enoturismo es por vosotros y vosotras. Es por el trabajo que lleváis tanto tiempo haciendo. Por el trabajo de todas estas últimas décadas. Por haber sabido buscar el camino para conseguir que Rioja Alavesa sea un faro y un elemento distintivo del conjunto de Euskadi. Por trabajar la calidad, por saber hacer las cosas, pese a las dificultades, que las ha habido muchas ahora y durante todas estas décadas también. Y respecto al papel de la Diputación Foral de Álava, sabéis que estamos ahí, lo hemos estado siempre. En el siglo XIX, mi antecesor, el diputado general Ramón Ortiz de Zárate, trajo a Jean Pinot cuando esta comarca estaba en una situación de pobreza porque había gran dificultad para producir unos vinos de calidad que tuvieran entrada en el mercado. Y lo hizo por compromiso con la comarca. Ese compromiso se ha mantenido inalterable durante estos prácticamente 200 años desde que llegó Jean Pinot primero a Rioja Alavesa y luego después a Marqués del Riscal. Porque Diputación Foral de Álava considera que esta comarca es un elemento de prestigio para el territorio y es un elemento de prestigio para Euskadi. Y que hay que cuidarla. Y que hay que mimarla también a las demás, Pero que Rioja Alavesa es un elemento distintivo del territorio y del país. Y lo es por la capacidad para hacer extraordinarios vinos y también por la capacidad de atraer y atender a visitantes en las mejores condiciones. Nos tenéis a vuestra disposición, seguiremos trabajando codo a codo con la comarca, con las instituciones, con cada uno de vosotros y vosotras y haciendo una cosa muy importante, lo ha dicho el consejero, haciendo marca. Haciendo marca. Sabéis que el empeño durante estos últimos años de la Diputación Foral de Álava ha sido hacer marca Rioja Alavesa. Para nosotros y nosotras es muy importante hacer marca. Es muy importante que Rioja Alavesa se pueda distinguir como comarca y también en sus vinos. Que quien quiera venir aquí sepa que viene a una zona, a La Rioja, pero que viene a Rioja Alavesa. Porque solo con la distinción conseguiremos, por un lado, colocar nuestros vinos, nuestros extraordinarios vinos, en los mejores mercados y en las mejores mesas y a los mejores precios, y solo con la distinción podemos ofrecer nuestros productos de enoturismo también en las mejores condiciones y a los mejores precios. Y ese es el objetivo de todos y todas. Es que ricasco.